¿Cómo les va? Es un gusto estar nuevamente con ustedes, ingresar a sus hogares. Esto es Consideraciones. Iniciamos una nueva emisión del programa que está cumpliendo en los próximos días 3 años y medio de emisión por este canal. Y la verdad que agradecemos, como siempre decimos, a todos los que participan, los que apoyan, para que nosotros salgamos al aire semanalmente a través de Canal 14, de televisión regional, a través de la señal de Cablevisión. Siempre uno tiene que ser agradecido y nunca, algo importantísimo en la vida de cada ser humano, nunca perder la humildad. Aquel que pierde la humildad y cree que se la sabe todas, ¿no? Y que en realidad está muy convencido de que supera al resto, me parece que equivocó el camino. Y nosotros trabajando siempre ordenadamente, organizadamente, tratamos de hacer un programa y brindarles a ustedes todas las temáticas con los diferentes invitados que pasan por aquí, con los temas distintos. Han pasado poco más de 300 invitados por este programa a través de los 3 años y medio de emisión. Y bueno, de ahí nuestra conformidad con todo lo que estamos haciendo. Como es habitual, tenemos hoy una nueva invitada, Daniela Montenegro, que es abogada, especialista en Derecho de Familia y Previsional. Bueno, vamos a saludarla formalmente. Gracias, Daniela, por estar aquí en Consideraciones nuevamente. Bueno, ahora yo sentado junto a los invitados. La verdad que sí. Bueno, muchas gracias por la invitación y la verdad que te felicito por el nuevo decorado, está muy lindo. Bueno, muy amables. El tema que nos convoca hoy, Daniela, es violencia familiar, violencia doméstica, violencia de género. Vamos a hablar sobre este tema. Hay casos puntuales para desarrollar, casos, hechos que han ocurrido en los últimos días. En base a eso también vamos a desarrollar el tema este. Perfecto. Vamos ahora a hacer una pausa y usted no se vaya, siga en Consideraciones, volvemos enseguida. Bueno, muy bien, seguimos en Consideraciones, la segunda parte del programa. Reiteramos, está con nosotros Daniela Montenegro, que es abogada, especialista en Derecho de Familia y también Previsional. Daniela, durante los primeros 20 días de enero pasado, el Tribunal Colegiado de Familia número 5 transitó por Rosario, tramitó 658 causas. De esas causas, 564 fueron situaciones de violencia familiar. En realidad una radiografía de lo que pasa en las viviendas puertas adentro, ¿no? Y durante el año pasado hubo en Rosario al menos 10 femicidios. ¿Qué femicidio? Bueno, un asesinato cometido contra la mujer, a quien una persona considera de su propiedad, ¿no? Ahora uno se pregunta, ¿por qué causas se llega a esta violencia extrema, la violencia familiar? Creo que son distintos factores los que influyen a que tener este resultado. Primero no podemos negar que tenemos una sociedad violenta y con todos los hechos que pasan cotidianamente, y a eso sumarle los casos específicos de personas que tuvieron una infancia violenta o no para con ellos, pero viendo cómo los padres le pegaban a la madre, o violencia física para con ellos también. Entonces creo que eso genera que después repitan todo eso, esas vivencias que ellos tuvieron. Claro. También tenemos del lado del hombre, del lado de la mujer tenemos personas donde vieron que toda la vida el padre le pegó a la madre, entonces busca hombres de esas características, creo que inconscientemente, ¿no? Porque no a todos, a la gente no le gusta que la maltrate o ejerzan violencia sobre ella, pero hay algún factor que las hace incidir y tener relaciones, o formar una familia con este tipo o con estas características de personas. Seguramente como abogada tendrás muchos casos de estas características. Generalmente la violencia se ejerce contra la mujer o se reparte, a los hijos. Mira, podemos decir que la mayor parte puede ser contra la mujer, pero no es la única. Tenemos la violencia contra los hijos, que puede ser violencia en sí con los hijos por una cuestión de carácter, de no saber impartir normas y ir directamente al castigo, a pegar y demás.
Y también tenemos la violencia hacia las personas mayores, ya sea de las personas que lo cuidan, de las personas, de los propios familiares, en donde ahí también, o sea, creo que la violencia se genera hacia las personas más vulnerables, y en este caso pondríamos a los chicos, los ancianos y la mujer, que en mayor o en menor medida estaría repartido entre ellos. Y bueno, si bien lo que más se conoce es la violencia contra la mujer, y más hoy con toda la difusión, con todas las campañas, con la cantidad de organizaciones, ONG o organismos fundados por el Estado para asistir a estas personas, tiene mayor conocimiento. ¿Y muchos casos hay de violencia contra ancianos, por ejemplo? Y abuelas, abuelos. Sí, porque abuelos, o sea, te convengamos que también que a veces el hombre también es agredido, ¿no? A lo mejor, no sé si físicamente, pero psíquicamente... no, dentro de la violencia contra el hombre también existe. Hay casos en donde la mujer es la que ejerce la violencia física o psicológica, ¿no? Claro. Sí, a lo mejor por una cuestión de pudor o una cuestión de no se llegan a conocer tanto o porque son la minoría, pero sí hay. Y cuando una mujer realiza la denuncia por violencia de género, ¿cuáles son los pasos legales? Ahí donde vamos a tu tema, digamos que son los pasos legales a seguir. Primeramente tiene que realizar la denuncia. Una vez que esa denuncia es recepcionada por el juzgado competente, toma conocimiento y ahí va a determinar el seguimiento de la causa. Primeramente el juez, si en el caso de considerarlo necesario, si es por violencia física, la va a remitir a los médicos forenses que trabajan dentro del tribunal. Si es violencia psicológica, bueno, la remitiría contra el gabinete interdisciplinario, el gabinete de la cátedra de parapsiquiatría. Y ahí va a tomar las medidas que considere elocuentes para cada caso de violencia. Claro, y ahí, por ejemplo, se prohíbe el acercamiento del agresor. Depende. Una vez que determina si ese tipo de violencia está dentro de lo que comprende la ley de violencia, ahí va a tomar va a determinar y tomar las medidas y sanciones que considere convenientes según el caso. Claro. Puede ser o una prohibición de acercamiento si las partes están separadas, si no viven bajo el mismo techo. Puede ser una exclusión del hogar. Depende de lo que considere y según lo que se pida cuando se ejerce la denuncia. ¿Y qué sucede legalmente también cuando ese acercamiento, digamos, se le prohíbe acercarse al agresor, lo incumple? Y ante ese caso lo que tiene que hacer la persona la denunciante es notificar, ya sea a la policía y al tribunal. ¿Para qué? Para que revean las medidas, para que exijan el cumplimiento de la medida o de la sanción que fue interpuesta, o considerar en su caso si tienen que tomar otras medidas o aplicar otras sanciones para con esa persona que está incumpliendo con una orden judicial. Hay un caso, por eso mencionaba el incumplimiento, ¿no? Del agresor, que cuando por ahí no cumple los límites que le imponen. Un caso de femicidio en Rosario, referente a esto que estamos hablando, ocurrió días pasados, lo voy a leer textualmente. Bien. En Cerrito al 5000 de nuestra ciudad. Es un changarín de 54 años con antecedentes por violencia doméstica. Mató a puñaladas a su mujer. Esto fue difundido, digamos, en los medios tanto gráficos como orales. Mató a puñaladas en el interior de la vivienda donde vivían, digamos, en la zona oeste de Rosario. Quedó imputado por homicidio doblemente calificado por el vínculo y por femicidio, una figura que contempla penas de hasta reclusión perpetua. El acusado, y acá está el tema puntual, lo que quería desarrollar, incumplió una medida de límites de acercamiento impuesta respecto de su esposa, que ya lo había denunciado por violencia de género en octubre de 2014. O sea, ya había sido denunciado esta persona por ser agresivo, por golpear a su mujer, y bueno, seguían conviviendo, a pesar de que habían hecho las denuncias, y bueno, incumplió esa medida, ¿no? Sí, que le habían impuesto. Exacto, ante ese caso convengamos que hace un par de años que todo lo que es violencia y denuncias está siendo tomado desde otro punto de vista. Antes la mujer iba a la comisaría, radicaba la denuncia y le decía, bueno, ya se le va a pasar, ¿para qué? Si después, o sea, no le daban la importancia o el valor fundamental. Hoy en día hay comisarías que son específicas para contener a la mujer que va y está radicando una denuncia. Convengamos que no es una situación fácil y en donde necesitan mucha contención. Y a veces no la encuentran en los familiares y cuando van a erradicar la denuncia cuentan con personal capacitado, deberían contar para que la sustenten. Antes uno hacía cantidad de denuncias y no eran tomadas en cuenta, se tomaban las medidas y quedaban ahí. Hoy en día, ante
una prohibición de acercamiento se incumple y la persona que denuncia notifica al tribunal que esta persona está incumpliendo, o sea, de manera que el tribunal tome conocimiento de eso, porque si el tribunal no toma conocimiento de que esta persona está incumpliendo, no tiene forma de poder actuar. Informa a la comisaría de la zona en donde esta persona está incumpliendo, que está merodeando, para que tomen medidas. Ahí, bueno, en ese caso se evaluará si está incumpliendo y en vez de una prohibición de acercamiento de determinada cantidad, se le impondrá una de mayor sanción, se le podrán imponer realizar trabajos comunitarios hasta ir a prisión, o sea, detenerlos por un tiempo determinado por el incumplimiento de una sanción. ¿Y estas denuncias por maltrato deben hacerlo necesariamente las personas damnificadas o también terceras personas pueden ir a denunciar? En este caso la persona damnificada es la que tiene que erradicar la denuncia. O sea, por más que sea familiar no puede ir. No, si va un familiar y la hace, después la llaman a la víctima para que vaya y rectifique la denuncia, o sea que en principio sería lo mismo. Eso creo que es un punto cuestionable dentro de la ley, porque a veces la persona que está siendo víctima de un hecho de violencia no tiene la capacidad, a lo mejor física, porque a raíz de los golpes, claro, o psíquica, o está perturbada emocionalmente, entonces no tiene la fuerza o la voluntad, más allá de que sabe que lo tiene que hacer, de poder ir a hacerlo. Yo creo que es un hecho que de mucha valentía de la persona que va y denuncia un hecho de violencia por las consecuencias que después puede traer. Como en este caso, uno va, hace la denuncia, existen medidas y hay personas que con tal de salirse con la suya, de continuar, se creen que son más poderosos o no le va a pasar nada y terminan cometiendo hechos como los que recién estábamos comentando. ¿Y qué ocurre si la persona manifiesta no poder ir? O sea, ¿cómo se desarrolla? No, en ese caso tiene que ir la persona, sí o sí, ella debe ejercer la denuncia. En el caso de cuando es violencia contra menores o contra ancianos, ahí tienen que ir, o sea, el padre o la madre, que lo tiene a cargo, denunciando al otro progenitor, el Ministerio de Menores, médicos y toda persona o instituciones públicas que tomen conocimiento que está sucediendo este hecho. En el caso de los ancianos, si denotan los parientes que hay una violencia para con él de la persona que lo cuida y demás, en ese caso sí. Pero respecto de la víctima en cuanto a la mujer, siendo mayor de edad, tiene que ir la propia persona. ¿Y cuáles son los plazos, el tiempo, digamos, que puede demorar una persona víctima de violencia en ir a radicar esa denuncia? Todo va a tener en el caso en particular, o sea, no existe un plazo para poder ir y denunciar el hecho en sí. ¿Por qué? Porque estas son situaciones que se repiten cotidianamente, o sea, un hecho de violencia va concatenado con otro que a lo mejor sucede dentro de 4 o 5 meses. Según estudios y estadísticas se dice que una persona llega a poder denunciar un hecho de violencia doméstica entre cónyuges o entre concubinos dentro de los 5 o 10 años del primer hecho de la violencia. 5 o 10 años. Sí. Es como que al principio, bueno, fue por una cuestión en particular, no lo quiso hacer, primero lo perdonan, primero, bueno, lo entienden, se quieren hacer cargo, responsables de que el accionar de la otra persona fue por una actitud que tuvo ella. Entonces, es como que el tiempo va pasando hasta hacerlo. Hoy en día creo que la mujer, y como decíamos antes, ante tanta difusión y ante tanto hacer valer los derechos, está yendo más pronto, no deja pasar el mínimo detalle. Hay algunos que se van para el otro lado y ejercen denuncias de violencia cuando en realidad no lo son y se imparte una sanción y como la sanción sale inmediatamente en el mismo día que uno erradica la denuncia, no se sabe de la otra parte, no tiene la posibilidad de defenderse. Entonces, a veces se juega con eso. Claro. Pero bueno, en la mayoría de los casos no, son reales y creo que hoy por hoy la gente concurre a hacer las denuncias, ya sea en el Ministerio de Acusación o en las fiscalías, más rápido. Y proporcionalmente, digamos, creo que violencia y distintas manifestaciones, distintas características de violencia psíquica, violencia sexual, sí, violencia física. Proporcionalmente, ¿qué es mayor? ¿La violencia física? ¿Se puede contabilizar, digamos, que es más los casos que recibís, digamos, siempre basándonos en tu experiencia, digamos, como abogada, ¿no? Sí. ¿Más violencia física que psíquica, por ejemplo, que se da en muchos casos? Generalmente lo que llega sí es de las dos, tanto psicológica, emocional como física, ambas. Creo que la física se pueden ver en los golpes y demás, y en cambio la psíquica creo que
es más de más larga data, o sea, el agresor lo va haciendo de una manera o hace un trabajo día a día. A lo mejor los golpes no son todos los días y eso hace que la persona se sienta más vulnerable, más menospreciada, incapaz de poder hacer tal o cual cosa, y eso hace un desprecio a la propia persona que no se crea capaz, y creo que eso deja secuelas mayores, me parece, que lo que la agresión física, sin restar importancia una a la otra, seguro, ¿no? Porque seguro. son las dos seguro. muy Y cualquier característica de violencia, digamos, ¿es igual ante la ley? O, por ejemplo, digo, bueno, en cuanto a las sanciones, ¿no? ¿Se sanciona más o tiene mayor sanción, digamos, alguien que utiliza la violencia psíquica que la física, o no? No. En ese caso, uno cuando va y hace la denuncia, solicita o sea, dice lo que pretende, que necesita, ya sea o una prohibición de acercamiento, que son los más comunes, o una exclusión del hogar. En ese caso, el juez, después de evaluar, ya sea, como decíamos, con el gabinete de los médicos o con los psicólogos, evaluará si la persona necesita un seguimiento, un tratamiento y la sanción para con el agresor. Ahí se verán que, o sea, en primer medida se toman en cuenta, se tienen en consideración todas por iguales. Después serán mayor o menor. En el caso de violencia sexual, ahí va a tener un enraigarme más penal, porque ya es un delito que va a tener también una condena penal, pero todas en un principio, cuando se hacen la denuncia, se toman con la misma importancia. Bien. Y existen muchos casos de hostigamiento, esto de molestar constantemente a la otra persona, digamos, en cuanto a mujeres, en el ámbito familiar, ¿no? Porque también tenemos hostigamiento en el ámbito laboral, que ese sería otro caso, pero porque hay muchísimos casos de hostigamiento laboral, pero refiriéndonos al familiar. Sí, en ese caso hay muchos. Más cuando las partes están separadas. Entonces, al tener una prohibición de acercamiento, no lo hacen, lo respetan, pero lo hacen a través del teléfono. Generalmente cuando tienen hijos, entonces donde tienen que tener un contacto o un teléfono en donde para poder comunicarse, el hostigamiento es terrible, totalmente perturbador, es agobiante para las personas en ese caso. Hoy a través de las redes sociales, ya sea con Facebook, con WhatsApp, es constante los mensajes que reciben, ya sea para la persona agredida, ya sea si esta persona tiene una nueva pareja, para con la nueva pareja. Creo que se creen ilimitados en eso, poder hacerlo. Igualmente desde el juzgado emiten sanciones en que dejen con esa práctica y de hostigamiento a través de poner sanciones más severas. O sea, primero es como que se le informa de que está realizando una acción que no debe hacer, que se limite y que no la ejerza más. Y en función de eso después van poniendo las sanciones cada vez más severas. ¿Y casos de estos de hostigamiento también son psíquicos, digamos? Porque sí, ahí no existe la violencia física. Totalmente psíquico. Es molestar, ya sea constantemente. mensajes o mails en donde se desplayan y ponen barbaridades de cosas, en donde la otra parte, en virtud de que lo está leyendo y la bronca y la impotencia que le da, porque lo acusa de determinadas cuestiones que no son reales, o lo amedrantan o lo amenazan con determinadas cosas, que la persona termina cayendo en eso, contestando, y a un momento parece vicioso, en donde no pueden dejar uno de contestar para con el otro la situación, y entonces ya después es como parece enfermiza la situación, y ahí se cuestiona una violencia psíquica para contra otra parte. Bien, vamos a ir a una pausa, Daniela. Bien. Vamos a continuar con este tema importante. Te dejo una pregunta, digamos, planteada para el próximo bloque. Esto del hostigamiento, ¿también puede ser que se le prohíba a la persona, digamos, al agresor, acercarse a su pareja? Vamos a una pausa, lo respondemos luego. Bueno, muy bien, seguimos en consideraciones. Estamos tratando el tema violencia familiar con la doctora Daniela Montenegro, que es abogada, también especialista en derecho de familia y previsional. Quedó pendiente una respuesta. Le había preguntado antes de ir a la pausa si estábamos hablando de hostigamiento, si el hostigamiento también impide acercarse al agresor a la pareja, ¿no? Si hay, digamos, ese distanciamiento se da tanto en la violencia física como en la psíquica. Sí, en ese caso las
se imparten sanciones como abstenerse del hostigamiento, abstenerse de mandar mensajes, de mandar mails, bloquearlos en las cuentas, o sea, que no tenga el celular de contacto, que a lo mejor tenga un teléfono fijo, o a la hora de comunicarse se comunique con algún familiar y no con la persona en directa. Ajá. Sí. Lo puede hacer a través del teléfono, digamos. Eso no hay. Y en la violencia física también, ¿eso se permite también, la violencia física también a través del teléfono, la comunicación o no? ¿Se puede dar ese caso? ¿Cómo la violencia física? En la violencia física, esto es hostigamiento o violencia psíquica. La violencia física, ¿también se puede al agresor permitirle, digamos, que mantenga una comunicación telefónica con la pareja, digamos? No. Depende. Ajá. O sea, en ese caso va a ser, si tienen hijos en donde tienen un régimen de visita, eso va a estar limitado a que si la prohibición de acercamiento y de contacto comprende tanto a la madre como a los hijos, o solamente a la madre. En el caso que comprenda solamente acercarse a la madre, que se acerque al lugar donde trabaja, a los lugares de donde concurre ella o su casa, o si también comprende los lugares que comparte con sus hijos. Seguro, en ese caso va a estar limitado el abstenerse de hostigarla, ya sea mediante verbalmente, no a la violencia física, sino el contacto de gritarle, de decirle un montón de cosas. Si es solamente a la madre, bueno, tendrá que tener algún tipo de relación de comunicación para con los hijos en cuanto al régimen de visita. En ese caso se modifica todo, o sea, los tienen que retirar en otro lado, que la porque si no es una manera también de incumplir con la prohibición de acercamiento. Seguro. Le decimos a los televidentes que pueden comunicarse con la doctora Daniela Montenegro para cualquier consulta que le quieran hacer sobre el tema también violencia familiar y otros temas, ¿no? Como previsional, violencia familiar, también lo que es derecho previsional y derecho de familia. Cuando está el nombre de Daniela Montenegro, abajo sale su número de teléfono, su número de celular, así que se pueden comunicar también allí. Daniela, con respecto a la patria potestad, ¿qué es en realidad la patria potestad y cómo se explica esa figura cuando hay violencia familiar? La patria potestad es el conjunto de derechos, poderes y obligaciones que tienen que ejercer los padres para con los hijos menores de edad, o hasta tanto estos tengan la mayoría o estén emancipados. O sea, que tienen que resguardarlo y cuidarlos, tanto, en la alimentación, en la salud, en la educación, tienen que darle buenas conductas. En el caso de que un padre o una madre ejerza violencia para con los menores, las sanciones pueden ser o bien privarlos o prohibirle el ejercicio de la misma. Eso va a tener que ver con la actitud que tenga para con los hijos. También puede ser que se les quita la patria potestad en hechos como el que mencionábamos antes, cuando se comete el femicidio, le sacan la patria potestad para con los hijos también. En la provincia de Santa Fe, la ley de violencia familiar data de 1997. Sí. Acá, en esta ley, ¿están comprendidas también las uniones de hecho, sean convivientes o no? Que no se divide por si son convivientes o no, sino que se basan en una unión de familia, un vínculo familiar. O sea, si la violencia se da dentro de un vínculo familiar, ya sea o de una relación, porque no solamente tienen que haber vivido juntos, haber estado casados o ser convivientes, pueden ser que la violencia se dé entre novios. Claro, en ese caso también esa violencia es denunciada y se considera como una violencia de género. La violencia familiar se dice más generalmente en los casos en donde la familia está constituida, en donde hay hijos y demás, pero comprende ya sea el concubinato, ya sea cuando los hechos de violencia se ejercen una vez separado, donde el agresor vuelve continuamente a ejercer violencia física o emocional o psicológica para con la otra parte, aún después de estar separado, aún después de tener una prohibición. Daniela, ¿es un mito que la violencia familiar ocurre solamente en sectores sociales marginales? Creo que sí. O sea, me parece que existe en todos los sectores, en todos los ámbitos, en mayor o menor medida. Creo que en los sectores más vulnerables o más marginales, hoy por hoy, en donde se están haciendo más público o en donde se tiene más conocimiento. En los sectores más socialmente económicos mayores, creo que por una cuestión de pudor o una cuestión de conveniencia no se hacen o no se radican las denuncias, pero eso sí ocurre continuamente. Claro, exactamente. Nosotros cuando iniciábamos el programa decíamos que durante los 20 días primeros de enero
se habían tratado 658 causas en el Tribunal Colegiado de Familia número 5, y de esas causas 564 fueron por situaciones de violencia familiar. Pero no nos olvidemos lo que vos recién marcabas, que hay hechos que ocurren y no se denuncian. Exacto. O sea, aquí está obviamente tomado lo que está denunciado, pero hay muchísimos casos que, totalmente. que a lo mejor por temor no hace la denuncia a la mujer. Sí, por el temor o por el que dirán, claro. Los estatus sociales más altos, o Exacto, sea, ¿cómo voy a decir qué? Y lo consideran, lo tapan con claro, otras cuestiones. Claro. Ahora, esto de la violencia familiar también se da, digo que es una conducta abusiva de poder. El hecho de, por ahí yo influyo sobre la otra persona porque tengo más, quiero demostrarle mayor poder que ella, ¿no? Que esa persona. Sí, creo que era una acción de controlar. Claro. O sea, en donde la persona, ante la actitud de la víctima de no hacer o dejar de hacer tal cual cosa, o de hablar temas que no quieren que hable, o de vestirse de alguna manera, encuentra siempre la forma de castigarla o imponerse, como diciendo yo tengo la autoridad, yo soy el que dice o imparte las órdenes y las reglas acá. O sea, vos no lo cumplís, y ahí es donde ejercen la violencia. Y el poder, como hablábamos recién en cuanto a los estatus sociales, el poder económico, sí, donde aquellas personas en donde están cómodas no denuncian una situación de violencia, a lo mejor no física, pero sí psicológica, pero con tal de continuar con el estatus social, lo pasan por alto. Daniela Montenegro, te propongo que hagamos una pausa y tenemos un caso también para desarrollar después que ocurrió en Chubut, en la justicia, un fallo de la justicia de Chubut. Sí. Me parece interesante destacarlo en este programa. Lo vamos a hablar después de la pausa. Perfecto. Vamos a hacer una pausa y continuamos en Consideraciones. Bien, seguimos en Consideraciones, ahora sí la última parte del programa. Estamos desarrollando el tema violencia familiar con la doctora Daniela Montenegro. Daniela, quedó pendiente un fallo de la justicia de Chubut, días pasados. Un fallo de la justicia de Chubut determinó que 2 nenas caen de familia porque sus padres no las saben cuidar. Yo cuando leí esto realmente me sorprendió, empecé a leer esto, porque realmente uno no está acostumbrado a leer este tipo de noticias. La justicia argumentó que las pequeñas, las nenas, sufrían violencia familiar de varias formas. Estaban mal vestidas y mal alimentadas. La madre está bajo tratamiento psiquiátrico y el padre es alcohólico. Los jueces dijeron que peligraba la salud de las niñas y ahora pueden ser adoptadas. Realmente es llamativo porque ¿cómo se obra de esta manera? Es decir, sacarlas a las chicas porque argumenta la justicia que no las cuidan. O sea, es lamentable por otro lado, ¿no? Sí, yo creo que se tiene en cuenta acá el derecho superior del niño, la integridad física por sobre todas las cosas y los derechos de ellos. Considero personalmente que nada mejor los chicos que estén con los padres o los familiares, pero ante casos como este, en donde ocurre mucho, y no solamente en Chubut, acá también está, en donde seguro ves a los chicos que están pidiendo en las esquinas y hasta altas horas, sucios, mal vestidos, descalzos. Entonces, ante situaciones, creo que ser humilde no significa dejarlo a los chicos en una situación de abandono. Considero que ante la situación de un padre alcohólico, en donde no se ocupa, que seguramente el alcoholismo, como la drogadicción, como son todos factores que influyen a la hora de ejercer violencia, o sea, descontrolados por el alcohol, descontrolados porque no tienen plata o cómo poder consumir, esos son todos hechos que van generando violencia. Creo que la madre, si está en un tratamiento psiquiátrico, por ahí es lo mejor para esas nenas, que puedan estar con una familia que les pueda dar la atención y la contención que estos padres no les pueden dar. Claro, y uno piensa también en la psiquis de las nenas, ¿no? Cómo quedan estas nenas realmente que son separadas de los padres, ¿no? Sí, pero también a veces para ella está bueno, o sea, ver un cambio y saber que existe otra realidad y no existe eso. Como decíamos al principio, hay veces que son hechos de violencia, son generados por personas que vivieron y padecieron una situación tal, y lo que hacen en la mayoría de edad o cuando tienen una familia es repetir esas vivencias que tuvieron cuando fueron chicos, no por una cuestión de maldad o de ser perversos, sino por un modo de vida que ellos tuvieron desde siempre. En este caso, por a lo mejor no sé cómo será en profundidad, que no se le hayan dado a algún otro familiar responsable, o abuelos o tíos, a lo
no tendría o serían personas carentes de, claro, uno piensa que de recursos y ante eso han preferido ponerlas a disposición para poder ser adoptadas. Claro, eso es también lo llamativo, yo también lo pensé y me había olvidado de decirlo, lo dijiste vos, es decir, cómo no se pasa a un familiar, a un tío, a una abuela, o sea, no... Y depende de la situación en general de esta gente, si son personas que viven en la precariedad total y no tienen los recursos y va a vivir con otro familiar en donde estén las mismas condiciones, o son familias que viven todas juntas. También claro. Hay cuántos casos hay donde viven todos en un dormitorio, padres, hijos, abuelos. Entonces a lo mejor ante esa situación, a fin de resguardar la integridad de esos chicos, creo que para que un juez tome la determinación y esta medida ha tenido las pruebas suficientes y ha tomado los recaudos necesarios que se tengan que tomar, porque siempre lo que se prevalece es que esté con los padres. Y ahí no influye, no tiene un poder supremo, digamos, la palabra de los padres en el caso de que se opongan a esto, ¿no? Pueden oponerse y decir, no, nosotros queremos seguir teniéndola, son nuestras hijas. Creo que sí, se pueden oponer, pero si la conducta de ellos después de un determinado tiempo sigue siendo igual, creo que acá deben haber intervenido asistentes sociales, deben haber hecho ambientales, sí, donde haber comprobado y no haber sido una resolución tomada muy por arriba, debe ser un hecho donde haber sido investigado y después de tomar en consideración y las reiteradas faltas en las que han incurrido los padres, la justicia optó por tomar esta decisión. Pero fíjate qué caso, ¿no? La madre bajo tratamiento psiquiátrico y el padre es alcohólico, realmente. Sí. Y vos decías recién, bueno, estos chicos que están en la vía pública, librados al azar su suerte, es decir, realmente, días pasados iba a Buenos Aires y en la terminal de ómnibus me pasó algo increíble, una nena, eran 5 de la mañana, una nena deambulando por la terminal de ómnibus, no tendría más de 6 años. Claro. Y realmente esos casos, bueno, cuando dijiste eso me vino a la memoria, ¿no? Porque me impactó tanto verla a las 5 de la mañana cuando se supone que esa chica tiene que estar en su casa durmiendo con condiciones importantes para su vida. Bueno, librada al azar, digamos, en la terminal de ómnibus. Sí, hubo un caso hace un tiempo de una persona que estaba en la peatonal, o sea, que era como no sé si llamarlo un vendedor ambulante, pero estaba ahí, pedía y demás, y estaba siempre con el hijo, y asistentes sociales y demás se lo querían llevar para que el chico pudiera tener un plato de comida al mediodía, tomar una leche, y él le decía, o sea, no lo permitía porque le servía más que estuviera al lado. Claro, porque lo mandaba a pedir, o sea, no estaba pensando en el hijo y darle una mejor calidad, sino estaba pensando en la cantidad o en el dinero que podía hacer. Eso es una forma de no preservar al chico, que es dentro de una de las obligaciones que tiene cuando ejerce la patria potestad, o sea, brindarle los medios necesarios para que, si es niño, crezca como tal. Claro, claro. Bueno, Daniela, hemos terminado ya el tema de hoy, realmente muy completo, creo que desarrollamos muchísimos ítems dentro del tema. Muchísimas gracias por estar aquí en Consideraciones nuevamente y ya próximamente con otro tema, digamos, también de tu materia, digamos. Bueno, muchas gracias por la invitación y con gusto volveré. Bueno, sobre el tema violencia, que esto, bueno, el tema familiar es, la verdad que eriza la piel, ¿no? Cuando uno habla de estos temas, porque se ha desintegrado tanto las familias en la República Argentina que cuando uno lee todas estas cosas y cuando trata estos temas, realmente se pone muy mal. La violencia está en todos lados, es cierto, está enquistada en la sociedad, máxime en los últimos tiempos vemos agresividad, violencias permanentes, y días pasados ocurrió algo en el estadio de fútbol, precisamente en el estadio de Rosario Central, donde en realidad un inadaptado social arroja un objeto contundente y, bueno, ese objeto dio en la cabeza del técnico del Club Atlético Tigre, causándole una herida cortante en el cuero cabelludo. Bueno, uno analiza todo este tipo de temas y de cosas y dice qué mal está la sociedad, o por lo menos una gran parte de la sociedad, ¿no? Qué mal está. Es decir, qué camino equivocado hemos tomado, o muchos en su mayoría, digamos, han tomado, para arrojar, por ejemplo, un elemento contundente a un campo de juego, sin medir las consecuencias, ¿no? Y además perjudicar al club. Entonces uno dice, sí, la violencia en el fútbol, la violencia está en la familia, la violencia está en la vía pública, en el conductor que va conduciendo, valga la redundancia, un transporte urbano de pasajeros, un taxi,
está en todos lados y realmente creo que los ejemplos que vienen de arriba no son los correctos y eso termina contagiando a nosotros, ¿no? A los seres humanos, a los ciudadanos, mejor dicho, a los ciudadanos que queremos un país mejor. Sin embargo, vemos que desde arriba, de las esferas del poder político, no hay medidas acertadas en función de eso. Creo que falta hacer hincapié en esto para que seamos cada vez mejores personas y dejemos y marginemos la violencia constante. Bueno, nosotros nos vamos. Por la amabilidad de habernos acompañado, muchísimas gracias. Nos vamos a reencontrar la próxima semana. Consideraciones. Han sido muy amables.